No apto para vegetarianos. El carnicero del siglo XXI tiene muchas caras. Cosechador desagradable, procesador de cadáveres, cortador de carne, inspector sanitario y vendedor. Convierte el ganado en chuletones, hamburguesas y salchichas e incluso hace servicios a domicilio. A continuación, El Carnicero en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. El Carnicero. Cada año en los Estados Unidos más de 135 millones de cabezas de ganado tienen una cita con el carnicero. El solitario carnicero multitarea de antaño está prácticamente extinguido. En su lugar hay un ejército de veloces cortadores y especialistas en control de bacterias en una fábrica de producción en serie. Pero en un mundo de productos preempaquetados existe un movimiento creciente de recuperación de los secretos del viejo mundo de la carnicería. Este es el asador de Nick y Steph en el centro de Los Ángeles, a donde los clientes vienen a celebrar el olvidado arte de la carnicería tradicional. El proceso se llama secado o deshidratación de la carne. Nick y Steph importan lomos completos y los envejecen durante 21 días en una sala especialmente climatizada. Este sistema hace que las enzimas de la carne empiecen a romper los tendones y las fibras musculares y, en esencia, consigue revertir el proceso del rigor mortis, de modo que lo que hace es ablandar la carne y hacerla más tierna. Algunas piezas deshidratadas según este sistema llegan a venderse a 120 euros el kilo. Su alto precio está directamente relacionado con la reducción. A medida que pasa el tiempo de secado, la superficie exterior se encoge y hay que retirar las bacterias de la pieza. Para cortar las piezas en chuletas hace falta un carnicero experimentado. Como pueden ver, está completamente rota. Tiene un gran veteado y está completamente ablandada. Los asadores modernos utilizan técnicas antiguas para obtener el mejor sabor de la carne. Pero nuestros antepasados no podían permitirse el lujo de dejar envejecer la carne. Hubo un punto de inflexión en que nuestros antepasados pasaron a otra fase. Abandonaron los árboles y empezaron a andar erectos. Y probablemente una de las primeras cosas que hicieron fue cascar alguna piedra para hacer con ella un filo. Así pudieron dejar su refugio en los árboles y descender al suelo de la sabana para disputarle su presa a algún león. Las más recientes investigaciones indican que nuestra búsqueda de proteína animal se remonta a millones de años. Hallazgos recientes en el este de África han dejado al descubierto huesos de animales con pequeños cortes, lo cual es un sólido indicio de que nuestros antepasados humanos de hace 2,5 millones de años utilizaban herramientas de piedra para arrancar la carne de estos huesos de animales. Hace aproximadamente 5.000 años aprendimos a fundir juntos el cobre y el estaño que se encuentran en la naturaleza para formar la aleación conocida como bronce. Tal vez la innovación más importante de la carnicería prehistórica fuera el desarrollo de herramientas cortantes de metal. Poco a poco la carnicería pasó de ser una actividad realizada para familias y pequeños grupos nómadas a convertirse en un servicio dirigido a grandes poblaciones. Los mataderos públicos se remontan a la época romana. Ya en el 300 a.C. se mataban animales al aire libre en el Foro de Roma. En ocasiones especiales los romanos adinerados comían bocados tan exóticos como carne de jirafa y diminutos ratones con piñones. Cuanto más extraño fuera el plato, más impresionados quedaban los invitados. En la Edad Media los carniceros quedaron confinados a ciertos barrios en los que practicaban su trabajo. Esto era debido a la gran cantidad de sangre y restos de animales que normalmente se arrojaban en mitad de la calle que servía de alcantarilla al aire libre. En Norteamérica, la naturaleza nómada de las tribus nativas no permitió que se produjera la evolución tecnológica que tuvo lugar en otros lugares. La mayoría de los americanos nativos usaban herramientas de piedra para matar animales. Piezas de piedra convenientemente trabajadas para crear lascas cortantes.
Esta lasca tiene bordes largos y muy afilados en este lado y en este, lo cual sería perfecto para cortar carne y arrancarla del hueso o desarticularlos. Y esto está tan afilado que hasta podrías afeitarte con ella. Para el carnicero moderno, el cuchillo sigue siendo la base de cualquier trabajo. Y la mayoría de los carniceros se valen de un par de cuchillos básicos: el cuchillo carnicero y el cuchillo de deshuesar. Una cosa ha permanecido invariable desde la antigüedad: la necesidad de un cuchillo afilado. El método tradicional de comprobación de la capacidad de corte de un filo es el de la hoja de papel. Un cuchillo afilado es muy importante en este negocio. Cuando tu cuchillo puede hacer esto, es que tienes un buen filo. Puedes cortar lo que sea. Si se mira al microscopio el filo de un cuchillo, se verá que parece una hoja de sierra dotado de una serie de dientes. Cuando el cuchillo se empieza a quedar romo por el uso, lo primero que pasa es que esos pequeños dientes que nosotros llamamos plumas, estos pequeños dientes se doblan a derecha o izquierda del filo cortante. Y es así como el cuchillo se desafila y uno se da cuenta enseguida de que no corta tan bien como cuando salió de la fábrica. En ese caso se utiliza la lima, que es una barra de acero que sirve para realizar el proceso de reparar el filo, frotándolo a lo largo de dicha barra por una y otra parte del filo alternativamente. Y lo que sucede es que estos pequeños dientes se enderezan y se vuelven a alinear. Aunque las formas básicas de los cuchillos no han cambiado en miles de años, los métodos de fabricación son ciertamente diferentes hoy. La compañía Dexter Russell de Southbridge, Massachusetts, es el mayor fabricante de cubertería profesional de los Estados Unidos. El proceso de fabricación de un cuchillo de carnicero comienza con el acero. Se trabaja el acero añadiéndole carbono. Cuando el porcentaje de carbono llega al 1%, empezamos a tener aceros adecuados para cubertería. Buscamos un acero, en primer lugar, con el suficiente carbono como para tratarlo por medio del calor. En Dexter Russell, el acero de los cuchillos se calienta a más de 1500 grados para volver a enfriarlo rápidamente en un baño de aceite de una determinada composición. Yo siempre digo que el acero es el corazón del cuchillo, pero que el tratamiento de calor le da su alma. La clave del calentamiento es llegar a una temperatura tan elevada que le haga cambiar su estado físico. Sometiendo al acero a un enfriado rápido, la hoja queda en un estado extremadamente quebradizo. El último paso del tratamiento de calor se llama templado. El templado da al acero su flexibilidad y elasticidad. Se hace metiendo el acero con carbono en un horno a 550 grados y manteniéndolo a esa temperatura durante 2 horas. La imagen clásica del carnicero incluye una hoja de aspecto formidable conocida como el machete. Pero la tecnología del siglo XX dejó obsoleto el machete. Se usaba el machete seguramente y sobre todo porque no tenían una sierra de cinta. Si la tenían, usaban cuchillo carnicero para cortar la carne y después hacha para cortar los huesos. La sierra eléctrica de cinta se introdujo en el mundo de la carnicería a principios del siglo XX. La sierra fue un avance muy bienvenido en la evolución de millones de años de las herramientas del carnicero. Pero unas décadas antes de su introducción, ciertas fuerzas en activo en una ciudad del Medio Oeste transformarían para siempre el papel del carnicero tradicional. En Huntington Meats, en Los Ángeles, todavía se requieren las habilidades de los carniceros tradicionales. This is the boneless chuck roast. I'm going to trim it and split it. Here you can get whatever you'd like. In a supermarket, they tend to be price conscious because they have to compete with other supermarkets. I don't really have to compete with anybody because of the quality that I have. Durante siglos, el carnicero tradicional ha ofrecido cortes de carne convenientemente preparados y sabios consejos a sus clientes. Los actuales carniceros del barrio rara vez matan sus propios animales,
pero siguen siendo expertos en todas las fases por las que pasa la carne, desde el pasto hasta la mesa. Sale y habla con el cliente, sabe lo que ha cortado y está orgulloso de ello. Envuelve el producto y la gente se lo lleva a casa. Tiene un contacto más personal con la carne y con todo el proceso del trabajo. Estos carniceros son los continuadores de la tradición de aquellos que cruzaron el Atlántico para contribuir a alimentar a las colonias americanas creadas recientemente. Estos asentamientos se establecieron en toda la costa este. Cazaban animales salvajes y criaban también animales domésticos. Y aquellos productos se vendían frescos o si los querían conservar los metían en toneles con grandes cantidades de sal. En la Nueva Inglaterra colonial, los carniceros construyeron un gran negocio de importación basado en la carne salada, que intercambiaban por la melaza de las Indias occidentales. A medida que las colonias crecían, la tienda de carnicería local se convirtió en un establecimiento fijo en todas las poblaciones. La matanza se hacía de manera muy local, porque no existía la refrigeración y porque aún no se había establecido el sistema fabril de producción en serie. La mayoría de las ciudades tenían establos, mataderos o mercados centrales donde los carniceros compraban el ganado para matarlo ellos y vender la carne fresca al público. Pero para finales del siglo XIX, la carnicería norteamericana fue engullida por la revolución industrial. Se construyeron grandes mercados para exhibir y subastar el ganado en las ciudades del Medio Oeste como Cincinnati y Kansas City. Pero fueron las vías ferroviarias las que decretaron que Chicago, Illinois, fuera la capital del empaquetado de carne en los Estados Unidos. Para finales de la década de 1860, casi todas las grandes vías ferroviarias pasaban por Chicago, lo que convirtió a su gran mercado central en una fuerza económica preponderante. En 1860-61, Chicago desbancó a Cincinnati como la principal carnicería de porcino del mundo. Las interminables pocilgas y establos para el ganado ocupaban más de 2,5 kilómetros cuadrados de la zona sur de Chicago. Para procesar la enorme cantidad de ganado vacuno y porcino que llegaba en tren, se construyeron gigantescas naves de empaquetado, algunas de más de 8 pisos de altura. Las naves empaquetadoras originales funcionaban con una curiosa organización. Se llevaba el ganado a lo alto de los edificios. Allí se mataban y los cuerpos iban bajando por un plano inclinado, pasando por varios departamentos, hasta que terminaban en las cámaras frías de los sótanos. Para la década de 1890, las fábricas usaban cadenas transportadoras aéreas para llevar los despojos desde la planta de matanza a través de un laberinto de trabajadores especializados. Las empaquetadoras de Chicago también levantaron un enorme negocio de productos derivados. De la piel, los huesos, la sangre y los órganos de los animales, los empaquetadores crearon un lucrativo mercado de bienes que incluían manteca, fertilizantes, pegamento, jabón y pieles. El número de cabezas de ganado que se mataban en Chicago pasó de 224.000 en 1875 a más de 2,2 millones en 1890. Les Orear consiguió trabajo en la cadena de despiece de una de estas fábricas en 1932. Se oían los chillidos de los cerdos y hacía un calor insoportable, el calor de los animales, y un montón de ruido todo el rato, y el continuo movimiento de la cadena transportadora, que nunca paraba. No era raro trabajar 10 o 12 horas al día. De hecho, 10 horas era lo normal, y también se trabajaba los sábados. Puede que el sábado libraras la mitad del día y no podías dejar de hacer tu corte porque eso haría parar la cadena, y resultaba carísimo si se detenía. En las famosas empaquetadoras de carne de Chicago, el trabajo de los carniceros estaba fragmentado. El auténtico carnicero venía a ser uno de cada 200. La tarea original del carnicero era matar y presentar la res. Eran hombres muy cualificados, pero para ganar mucho dinero matando grandes cantidades de animales, se rebajaba el trabajo y la paga, de modo que a principios de siglo, trabajadores poco cualificados cobraban 14 céntimos la hora, cuando los más cualificados podían obtener alrededor de 50 céntimos. Chicago ganó su preeminencia como centro principal de distribución de carne en parte gracias al desarrollo de una nueva tecnología, la refrigeración para el transporte.
Durante muchos años la refrigeración natural, producto del uso del hielo cortado de los estanques helados, sirvió para preservar la carne durante semanas. El problema era su transporte. En 1875 un comerciante de ganado de Massachusetts llamado Gustavus Swift abrió una fábrica empaquetadora en Chicago. Sabiendo los enormes beneficios que podía reportarle transportar la carne a los mercados del este, perfeccionó el primer vagón de tren refrigerado. Estos coches especialmente fabricados se cargaban de bloques de hielo en el matadero y se iban recargando en varias paradas a lo largo de la ruta. El experimento de Swift creó el mercado de la carne vestida de Chicago, un término que describía la pieza de ganado completamente procesada y entregada fresca colgando de un gancho. Cuando llegó la primera carne de Swift a los mercados del este, los carniceros locales, que ganaban dinero matando su propio ganado, se negaron a manipularla y la llamaron carne embalsamada. Tuvo muchísima publicidad negativa. Se decía que en el oeste se embalsamaba la carne y que Chicago vendía vacas enfermas en los mercados del este. Pero la carne era más barata. De hecho, Swift dijo a sus agentes que la vendieran lo más barata posible, incluso que la regalaran, para poder así poner un pie en ese mercado. Y lo consiguió. En 1906, el escritor Upton Sinclair publicó una novela llamada La jungla. Sinclair pretendía llamar la atención sobre las miserables condiciones de trabajo de los mataderos y empaquetadoras, pero la obra tuvo un impacto muy diferente. Hay unas 13 o tal vez 15 páginas del libro que tratan del procesamiento de la carne. Y fueron esas 13 o 15 páginas las que afectaron de verdad al público. Tuvo un impacto tremendo, porque les golpeó directamente en el estómago. La gente pensó, esto es lo que estoy comiendo. Y es que el libro habla de hombres que caen en las cubetas de manteca, de dedos cortados que acaban formando parte de la carne picada, y de varias cosas de ese tipo. La gran protesta generada contribuyó a sacar adelante la Ley de Inspección de la Carne de 1906 y la Ley de Pureza de Alimentos y Medicamentos. Ambas se aprobaron a los pocos meses de la publicación del libro. Juntas, las leyes trajeron muchos cambios. Todos los animales debían pasar una inspección de la recién creada Dirección de Medicamentos de los Estados Unidos. Todos los animales sacrificados pasaban una inspección post-mortem y se establecieron mínimos de limpieza para todas las fases del proceso. En los siguientes 75 años, Swift, Armour y otros gigantes del empaquetado de Chicago controlaron la mayor parte de la industria. Pero del mismo modo en que la tecnología del transporte levantó el matadero y el mercado central, su evolución posterior terminó por derribarlo. Ya no se dependía del ferrocarril, ni para llevar el ganado hasta allí, ni para comercializar después la carne. Pues ya había camiones refrigeradores que se movían por la nueva red de carreteras, lo que permitió una gran descentralización de la industria. Hoy en día la única prueba que queda de la mayor empresa de procesado de carne del mundo es la puerta de piedra original de la zona sur de Chicago. Después de 106 años de actividad ininterrumpida, el matadero y mercado central cerró oficialmente en 1971. Pero el procesamiento de carne evolucionó hacia plantas regionales, altamente automatizadas, en las que el producto final no era ya una pieza de carne, sino una caja de carne. Hoy el sustento del carnicero tradicional está amenazado por las habilidades de corte rápido y preempaquetado de un ejército de producción en serie. Chicago fue en su día el centro de procesamiento masivo de carne en los Estados Unidos. Hoy en día, la herencia de Chicago está diseminada por las grandes praderas en estados como Minnesota, Nebraska y Iowa. Instalaciones mayores que muchas de las poblaciones locales proveen de animales a un negocio que reporta más de 50.000 millones de euros anuales. Según el Instituto de la Carne de los Estados Unidos, la producción de carne roja superó los 17.000 millones de kilos en 1990. El arte del carnicero se ha convertido hoy en una sofisticada alianza entre el hombre y la máquina, una producción de despiece en serie de productos cárnicos tradicionales y una asombrosa variedad de carnes procesadas y productos derivados no comestibles. La industria es muy eficiente en el aspecto en que utiliza todas las partes del animal. No se desperdicia casi nada. Todo empieza con la limpieza al vapor, un proceso que elimina la tierra y otros contaminantes de la piel. La piel del animal se quita con una peladora mecánica y el cadáver de 600 kilos se abre en canal con unas enormes sierras. Las piezas grandes de carne se almacenan en frío durante un número de días.
Esto permite que las enzimas rompan la carne antes de comenzar el corte. En su viaje a la oscuridad, cada pieza es clasificada en función de su calidad por expertos calificadores del Departamento de Agricultura. Los calificadores examinan las porciones de entrecot para valorar la dispersión o veteado de las células grasas. La ternera selecta tiene un marmoleo o veteado escaso, la de primera calidad uno modesto y la carne de ternera de calidad superior contiene la mejor dispersión de grasa y alcanza por ello los mejores precios. Las vetas de grasa son las que dan a la carne ya cocinada la mayor parte de su sabor. En los últimos años el ojo humano ha sido sustituido en muchas plantas por un sistema de gradación por medio de vídeo. Este aparato calcula por medio de imágenes el color y el veteado de la grasa y asigna en pocos segundos una calidad a la carne. Antes del corte, muchos procesadores inyectan nitrógeno u otros gases en la pieza para ayudar a separar los músculos del hueso y facilitar el despiece. Cuando entra un animal sacrificado, le quitamos ciertas piezas que irán por una determinada línea. Otra serie de piezas seguirán, sin embargo, otra línea. Tenemos gente especializada en, por ejemplo, extraer el lomo completo para después filetearlo. Las modernas instalaciones de procesamiento de carne se parecen mucho a cualquier otro centro de trabajo industrial. La seguridad es una de las principales preocupaciones. A causa del movimiento repetitivo de la velocidad de la cadena, el carnicero de producción en serie lleva chaleco y guantes de malla metálica para evitar posibles accidentes con los afiladísimos cuchillos. La mayoría de los cortes de carnicería son primales o piezas grandes, como el costillar o el cuarto trasero, que después tendrán que ser procesados para venderse al por menor. En las grandes instalaciones de procesamiento, los cortes primales más grandes se mandan al departamento de empaquetado. Los primeros sistemas de empaquetado al vacío pretendían sacar el aire del entorno de la carne. La falta de oxígeno impide la aparición de bacterias y contribuye a preservar un entorno estéril. Hoy en día la tecnología del empaquetado y envasado al vacío, inmensamente mejorada, es absolutamente crucial tanto para los carniceros como para los consumidores. Cada vez más productos se envasan al vacío listos para su consumo, lo cual es muy práctico. Son de todo tipo, desde fiambres hasta productos curados, cosas así, porque el envasado permite que conserven su color. En el Laboratorio de Ciencias Cárnicas de la Universidad de Illinois, los investigadores buscan modos de mejorar una tecnología aún más reciente conocida como EAM o envasado en atmósfera modificada. Un proceso de modificación de la atmósfera circundante de la carne por medio de la inyección de una mezcla de gases. Una de las cosas que se pensó para aumentar la vida propia de la carne fresca en la carnicería fue añadir oxígeno a la mezcla de gases para que el corte de la carne tuviera un color rojo brillante o mantuviera su color natural. Los investigadores de la Universidad de Illinois también estudian un movimiento de la industria llamado realce. El realce es un proceso por el que a los productos cárnicos se les inyectan varias soluciones para mejorar su sabor. Normalmente se pueden encontrar sal, fosfatos y a veces algún otro condimento natural como el romero, que tiene propiedades antioxidantes. Muchos productos contienen también sodio o potasio. Con eso obviamente se añade algo más de sabor, algo más de sal, lo que realza el sabor de la carne. Pero tal vez lo que sea más importante es que altera algunas de las características de lo que se llama la matriz proteínica. Abre la matriz y permite que se produzcan más interacciones proteínicas, lo cual también hace que la carne esté más tierna cuando se cocina. Los investigadores que experimentan con diferentes formas de mejora utilizan testadores de sabor tanto mecánicos como humanos. Por medio de este artilugio, utilizan la fuerza bruta para medir la terneza de diferentes piezas de carne realzadas ya cocinadas. También se usan paneles de probadores humanos para medir el sabor de las diferentes soluciones inyectadas. De estas pruebas ciegas de sabor, los investigadores pueden determinar la atracción que las nuevas recetas pueden tener en el mercado. El proceso de realce de la carne es una práctica bien establecida en productos avícolas, carne de vacuno y de cerdo.
Pero ¿qué hay de la carne que el carnicero recorta o pica de los cortes primales? La carne picada es un componente fundamental de la cocina típicamente norteamericana, las hamburguesas y los perritos calientes. La hamburguesa tiene un proceso en el que se toman cortes de carne magra y se le añade un picado. Y suele ser de partes del animal con mayor contenido en grasa. Las mezclamos en una proporción específica, que viene a ser 80-20 o 90-10 de relación carne magra-grasa. Algunas hamburguesas extra magras contienen hasta menos de un 10% de grasa. Pero las salchichas tienen un contenido en grasa de más del 20%. Aunque eso no impide que los consumidores estadounidenses se coman más de 1 millón de toneladas al año. Estos productos de vacuno o cerdo están hechos de una variedad de diferentes partes de animales. Existen normas federales sobre la cantidad de carne o de derivados que deben llevar las salchichas y perritos calientes. El etiquetado tiene que definirlo claramente. Por ejemplo, una salchicha de ternera tendrá que ser obviamente de ternera. Es un producto perfectamente sano, aunque puede que sea de una carne que no le guste tener en la mesa como producto original. Pero cuando hablamos de derivados nos referimos al hígado u otros órganos internos, o parte del cerdo que normalmente no comeríamos, como los morros y cosas así. La salchicha es el producto cárnico procesado más antiguo. Durante miles de años se han usado sal e intestinos animales para embutir y preservar la carne para consumirla más adelante. En el siglo XI los carniceros europeos empezaron a especializarse en la elaboración de salchichas, que pronto se convirtió en un arte muy bien considerado, con recetas que pasaban de generación en generación. Hoy en día la mayoría de las salchichas las elaboran los grandes megaprocesadores de carne. Las cadenas de montaje de alta velocidad permiten a la industria producir más de 1 millón de toneladas de perritos calientes al año. Pero no todos los productores sacan al mercado millones de kilos semanales. Algunos negocios familiares ponen el acento en la calidad más que en la cantidad. En Usingers, en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, la tradición del viejo mundo se integra en unas instalaciones modernas aunque limitadas. Tenemos alrededor de 100 empleados. Somos más una carnicería muy grande que una instalación altamente automatizada. Y tratamos de mantener nuestras recetas de manera tan auténtica como en generaciones anteriores. Lo que significa que no incorporamos muchas ayudas en el procesado, como el glutamato sódico. Las cebollas que usamos son frescas, así como los ajos. En Usingers, la carne, el agua y las especias frescas se combinan y mezclan en una trituradora para crear una emulsión de salchicha única. En la elaboración de las salchichas frescas se añade un refrigerante natural, como el hielo seco, durante el proceso de triturado. Y eso se hace para mantener la carne muy fría cuando se tritura, porque el triturado produce fricción, lo que genera calor. Pero es muy importante que la carne permanezca fría mientras se corta y pica, para que se mantenga la proporción correcta de carne magra y grasa. Porque la salchicha fresca tiene que tener muy buen aspecto, ya que se vende por los ojos. La mezcla se hace pasar después por una máquina de relleno. Aquí, intestinos animales comestibles y convenientemente procesados sirven para embutir las salchichas. Las salchichas de Usinger se cuelgan en ristras y se ahuman en cámaras específicas durante unos días, completando así las exigencias irrepetibles de 3 generaciones de salchicheros. Cuando elaboras una especialidad, intentas diferenciarte del producto fabricado en serie. Y yo pienso que el consumidor estadounidense empieza a despertar y a ser algo más aventurero a la hora de comer. Pero los productores de especialidades cárnicas comparten una preocupación con los grandes productores en serie. Una terrorífica nueva amenaza que no puede verse ni apreciarse por el sabor, pero que aún así puede llegar a matar. A pesar de los importantes avances tecnológicos que se produjeron en el siglo XX, la tendencia a la producción masiva de carne hizo surgir nuevas amenazas para una población creciente. A medida que el carnicero de la esquina daba paso al envasador industrial, las posibilidades de extender un brote epidémico en zonas muy amplias crecieron extraordinariamente.
Las bacterias de la carne más generalmente reconocidas son la Campylobacteria, la Salmonella y la Escherichia coli. Hasta la década de 1990, el Departamento de Agricultura norteamericano inspeccionaba con regularidad todos los mataderos e instalaciones de procesamiento de carne. Sin embargo, un importante brote de Escherichia coli en 1994, con más de 500 infecciones confirmadas, provocó la revisión de las normas y prácticas sanitarias. A mediados de la década de 1990, los productores cárnicos comenzaron a adoptar una serie de prácticas conocidas como HACCP, por sus siglas en inglés, Análisis de Riesgos en Puntos Críticos de Control. El sistema fue desarrollado originalmente en la década de 1950 por la NASA para garantizar la seguridad de los alimentos en el programa espacial. El HACCP es un proceso por el que el transformador o procesador se implica en la seguridad de sus productos. Diseña un plan para garantizar esa seguridad. Y lo que hace el gobierno básicamente es supervisar o controlar que efectivamente está siguiendo el plan que ha desarrollado. El HACCP consta de 7 pasos que pueden aplicarse a cualquier operación de carnicería para garantizar la seguridad alimentaria. Según las normas del Departamento de Agricultura, todas las instalaciones de procesamiento de carne de los Estados Unidos deben aplicar y seguir los planes del HACCP. La empresa cárnica Great Western es un centro de control de porciones que recibe grandes piezas primales de las envasadoras y las corta en chuletas y filetes para hoteles y restaurantes. La Great Western controla su planta rigurosamente siguiendo las normas del HACCP. Lo primero que hago a la mañana es un buen control sanitario. Comprobamos todo el equipo: mesas, tablas de corte, recipientes, cuchillos y utensilios en general. Comprobamos la limpieza de todo el equipo. En Great Western, la temperatura de la sala de procesamiento se toma 3 veces al día para garantizar un entorno de 4,5 grados. Se toman muestras de productos cárnicos cada 30 minutos para controlar la temperatura y todos los días se cortan muestras de piezas envasadas para enviarlas a un laboratorio del Departamento de Agricultura con objeto de realizar pruebas patógenas. Desde que el gobierno empezó a realizar las pruebas de Escherichia coli, los casos han disminuido drásticamente. Cada noche, cuando los cortadores de carne terminan su trabajo, el equipo de limpieza toma posesión del lugar. Usan agua a 85 grados con la que enjuagan todo de arriba abajo aplicando espuma. Friegan a mano todo el equipo y vuelven a enjuagar. Después se aplica un producto desinfectante de amonios cuaternarios. Se alternan varios para aumentar su efectividad. En respuesta a la exigencia de seguridad alimentaria, los grandes procesadores cárnicos han adoptado muchas nuevas tecnologías. La lavadora automática de pieles trata la piel del ganado con un spray antibacterias de altísima potencia para eliminar el barro y los contaminantes bacteriales. Aspiradoras de vapor de alta presión retiran los fluidos sobrantes. A continuación se lava con una solución de ácido orgánico al vinagre que mata cualquier patógeno que pueda quedar. Antes del rápido proceso de enfriado, los trabajadores repasan cada pieza con un sistema de verificación, una potente luz negra que puede detectar cualquier rastro perdido de contaminantes orgánicos. Los trabajadores cortan continuamente muestras de producto y limpian las superficies. Una instalación de laboratorio in situ cultiva las muestras y las inspecciona para detectar posibles bacterias. Los carniceros deben ser especialmente cuidadosos con la carne picada y las hamburguesas, pues estas suelen provocar mayores incidencias en cuanto a enfermedades de origen alimentario que los cortes de carne muscular. Una de las razones por la cual la hamburguesa es sospechosa o se suele señalar como causante de brotes de enfermedades de origen alimentario es que es un producto mezclado. No es un producto muscular entero. Si pensamos en un producto muscular de una pieza, como un filete, vemos que es en esencia estéril. Y el único lugar donde puede estar contaminado es la superficie. La hamburguesa, sin embargo, al ser un producto de mezcla, si hubiera alguna bacteria en la superficie de esos productos cárnicos picados, acabarían entrando en el interior del producto final. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han anunciado recientemente caídas significativas de enfermedades causadas por la Escherichia coli, la Salmonella y la Campylobacteria. Pero aunque los controles sanitarios han mejorado, ha aparecido un nuevo peligro que amenaza todo el suministro mundial de carne de vacuno.
En diciembre de 2003, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos hizo público que una vaca adulta del estado de Washington había dado positivo en encefalopatía espongiforme bovina, la EEB, más conocida como la enfermedad de las vacas locas. Con la enfermedad de las vacas locas, la cuestión no era si iba a llegar aquí o no, sino cuándo llegaría. Y no hubo que esperar mucho para que efectivamente acabara llegando. La EEB es una enfermedad degenerativa que ataca el sistema nervioso central de los bovinos, destruyendo tejido cerebral y provocando al final la muerte. Muchos científicos creen que la enfermedad está causada por la malformación de una proteína a la que se ha dado el nombre de prión. Los priones se multiplican convirtiendo células proteínicas normales en células anormalmente deformes que acaban por atascar todo el cerebro. Estas proteínas alteradas son infecciosas y no pueden ser eliminadas ni por cocción ni por congelación. Los científicos creen que la enfermedad se ha extendido entre el ganado a través de lo que se conoce como reciclaje animal, el uso de partes de los bovinos para elaborar alimentos comerciales para los propios animales. Cerca de 100 personas han muerto de una variante humana de la enfermedad de las vacas locas, probablemente por haber ingerido productos derivados de animales infectados. La enfermedad se acumula en los tejidos del sistema nervioso como la espina dorsal y es más fácil de encontrar en productos como las salchichas. Los primeros síntomas en los humanos incluyen el insomnio, la pérdida de memoria y la demencia. Actualmente no se conoce cura alguna de esta enfermedad mortal. En los Estados Unidos, el Servicio de Inspección de Seguridad Alimentaria ha dado muchos pasos para garantizar la seguridad de la carne de vacuno. Es algo que todos debemos vigilar. Desde que apareció aquel primer caso de Washington, leyes, normas y regulaciones han cambiado mucho la forma en que manejamos la carne que entra aquí. Sin lugar a dudas, estamos mejorando la seguridad y condición sanitaria de los productos alimenticios que llegan a nuestra mesa. Y me siento cómodo al decir que en los Estados Unidos tenemos seguramente la oferta de alimentos más sana y segura de todo el mundo. Los expertos están de acuerdo en que hará falta un gran esfuerzo coordinado y bien centrado por parte de los grandes y pequeños productores carniceros para eliminar la amenaza de la enfermedad de las vacas locas. El carnicero tradicional es un superviviente en un negocio muy cambiante. Cuando yo era un chaval, en la década de 1950 y a principios de los 60, vivía en una población del interior, en la que se podía llegar andando a unas 10 carnicerías. Eran establecimientos con serrín en el suelo y donde la gente se conocía. Después, todo aquello cambió. Ahora vas al supermercado y coges un producto envuelto en un plástico. Puede que esté congelado o no, pero desde luego no lo han procesado delante de ti. Los productos cárnicos cortados en fábricas y envasados al vacío que hay hoy en día han obligado al carnicero tradicional a buscar espacios de especialización en el mercado de la carne. El Paulina Market de Chicago es un clásico mercado de especialidades cárnicas para consumidores urbanos decididos a conservar la tradición del contacto personal con el carnicero. Cuando vas a un supermercado o una gran superficie, ves un montón de productos que ya vienen cortados. No en la carnicería ni por la gente que trabaja allí. El envasado de carne progresa y ahora están avanzando el corte centralizado. Lo que hace el corte centralizado es cortarnos a nosotros. Nosotros trabajamos todo el animal, lo cortamos completamente, lo recortamos y hacemos las porciones menores, y cuando el cliente viene aquí puede hablar con un auténtico carnicero que le puede aconsejar lo que hacer con la carne y cómo cocinarla y prepararla. Hay otro tipo de carnicero especializado desconocido para millones de consumidores privados. Este carnicero rural rehúye las grandes empaquetadoras para tratar directamente con la familia de granjeros. Carnes Eichmann, Seward, Illinois, es un matadero para pequeños granjeros. Somos lo que se llama un procesador a medida. Es algo parecido a un sastre a medida. Los granjeros locales nos traen la vaca. Nosotros la matamos. La colgamos y la dejamos envejecer durante alrededor de 2 semanas. Después la realzamos y la cortamos según sus especificaciones. La procesamos, la congelamos y al final llamamos al cliente que viene a recogerla y se la lleva a casa para su uso. A veces llevar el ganado del rancho al matadero no resulta práctico. En esos casos, aparece otro carnicero especializado que recibe el nombre de carnicero móvil. Cubrimos el proceso completo de la A a la Z. Vamos a por los animales y los matamos. Yo hago ese trabajo.
También cortamos las piezas y las envolvemos y las preparamos, procesándolas para el público como lo quiera cada uno. Para llegar a las granjas de la pequeña isla Lummi del estado de Washington hay que coger un ferry desde el continente. Una unidad de procesamiento móvil, o UPM, de 8,5 metros tiene todo lo que el carnicero móvil necesita para su largo día de trabajo. Normalmente el cliente con esta unidad móvil del Departamento de Agricultura tiene la oportunidad de que nos acerquemos hasta su granja, matemos a sus animales bajo la pertinente inspección y así permitirse después comercializar su carne al detalle. El día empieza nivelando la UPM en el suelo irregular para asegurarse de que los fluidos correrán en la dirección adecuada. A continuación empieza el trabajo de limpieza y desinfección. Tenemos dos tipos diferentes de desinfectantes, uno para productos orgánicos y otro para no orgánicos. Este es para no orgánicos. Y luego tenemos otro con una base de yodo para los orgánicos. Pulverizamos todas las superficies y así matamos cualquier bacteria que pueda estar presente. Cuando ya dispone de un entorno limpio, el carnicero móvil puede centrar su atención en el trabajo sucio. Esta arma sirve para aturdir al animal. Si conseguimos acercarnos lo suficiente, podemos usar una de estas. Tiene cartuchos como este que se colocan en el extremo del arma. Y hay una especie de alfiler ahí que es lo que va a aturdir al animal. Ahora solo tenemos que encontrarlo. Cuando un animal no puede ser contenido para hacer un trabajo de corto alcance, el carnicero usa una sola bala. Como sus predecesores hacían hace miles de años, el carnicero móvil le quita la piel y procesa el animal sin ninguna ayuda. A pesar de lo remoto del lugar, un inspector del Departamento de Agricultura supervisa el trabajo diario in situ. Usando una serie de cuchillos y sierras eléctricas puede preparar un buey en aproximadamente 2 horas. Al final del día, el carnicero limpia y desinfecta los instrumentos de la UPM antes de partir. Más tarde cortará los animales en piezas que acabarán en el frigorífico del granjero. Así obtienen lo que quieren. No tienen que ir a la carnicería y ver lo que tienen que comprar. No, así pueden crear diferentes cortes en diferentes estilos y a su gusto. Las plantas de procesamiento han cambiado para siempre el mundo de la tienda de carnicería tradicional. Algunos se preguntan si ese mundo podrá seguir sobreviviendo. ¿Que si somos una especie en extinción? Sí, realmente creo que sí. En una época en la ciudad de Chicago había una taberna y una carnicería en cada manzana. Eso ya ha desaparecido, solo unos pocos hemos sobrevivido y estamos aquí para servir a aquellos que aprecian esa diferencia. Serán la habilidad con el cuchillo, el profundo conocimiento del producto y los secretos transmitidos de generación en generación las que en última instancia puedan salvar al carnicero tradicional de su extinción. Pero mientras siga habiendo demanda de calidad, habrá un carnicero que ofrezca ese corte especial.